Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a hablar, de la Wicca y el título es Mitología o religión Wicca. Bueno, la Wicca es una religión neopagana, ¿no? Desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX, la Wicca se popularizó en la década de 1950 y a comienzos de 1960 por Gerard Gardner. ¿No? Entonces eso es muy importante señalar, eh, como una forma introductoria, si quiere llamárselo así, ¿no? Podemos decir, como les dije, que, la, que a partir de 1950 se empieza a popularizar esta práctica neopagana, ¿no? Y eso es muy importante. La Wicca es una religión neopagana. Cuando hablamos del neopaganismo, y no voy a cansar de decirlo, se puede decir en otras palabras, es una religión sincrética o una mezcla de religiones. Por eso aquí estamos viendo los símbolos de la Wicca, ¿no? Que está el hexagrama, el pentagrama, ¿no? Eh, y aquí todo lo que estamos viendo, que para los ocultistas sobre todo hay un conocimiento profundo detrás de cada símbolo, ¿no? Es por eso que se hace mucho énfasis en el símbolo y en sociedades secretas también se hace esto, ¿no? Sin embargo, tenemos que señalar que esto ha sido propagado fuertemente, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Bueno, continúo. Eh, Gerard Gardner, que lo vamos a ver más adelante, quien a la vez llamó a la religión culto de brujas y brujería. Gerard Gardner, ¿no? Culto de brujas y brujería. Y a sus seguidores, a la Wicca, a partir de 1960, el nombre de la religión se normalizó y se redujo a Wicca. A pesar que en muchos casos erróneamente se hace referencia a la Wicca como un sinónimo de brujería o antigua religión. Por supuesto que es una antigua religión. Por supuesto que tiene que ver mucho con costumbres. En el neopaganismo se habla demasiado de costumbres ancestrales, ¿no? Bueno, entonces esto es muy importante señalar. También los orígenes de la Wicca también se les llama brujería tradicional. Algunos ejemplos de brujería tradicional es el clan de Tubal Caín, por ejemplo, el cultus sabati, entre otros. Es por eso que voy señalando abiertamente que la mezcla de religiones, la mezcla de diferentes ritos, es ocultismo. No hay pero por dónde perderse. Es por eso que como cristianos no podemos aceptar adorar a Jesucristo y a la vez a los demonios o una combinación de los dos. Eso es algo que eso es muy importante entender. Esta generación sobre todo, esto pasando a otro punto, esta generación que ahora estamos viendo, tiene un llamado de pelear en contra eh, el baalismo. Como bien sabemos, eh, todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, Dios, Yahvé, el Hashem, iba en contra de la adoración o la combinación de la adoración a otros dioses. Por ejemplo, aquí estamos viendo, lo vamos a ver más adelante en imágenes, cómo se hacen tatuar igual estos símbolos ocultistas. Y sobre todo la Wicca es neopagana y esencialmente es una mezcla de religiones, ¿no? O una combinación de cultos, que es la misma esencia de lo que se entiende bajo el concepto del ecumenismo, ¿no? O de lo que se ha ido trabajando sobre todo a nivel mundial
de la conversación entre religiones o la interreligiosidad o eso es muy importante recalcarlo, ¿no? Es muy importante entenderlo esto, ¿no? Entonces, para esta conversación interreligiosa se ha ido construyendo una nueva ética mundial y Leonardo Boff, que se ha dado el título de teólogo, pero abiertamente ha ido planteando una nueva ética a nivel mundial, ¿no? Entonces, es por eso que le señalo que el ecumenismo es ocultista, por supuesto, ¿no? Entonces, al igual que la Wicca gaderiana, por ejemplo, es una religión mistérica iniciática que tiene la finalidad y tiene su esencia neopagana. Para pertenecer a la Wicca es necesario iniciarse en un coven o círculo o aquelarre donde se recibe la enseñanza de la tradición que está sujeto a un juramento secreto. Eso es muy importante. Eh, la Wicca tradicional y Wicca ecléctica es la división en cuanto a la práctica y creencia dentro de la Wicca. Bueno, la Wicca es algo amplio, pero hablando en este término, en este sentido, la Wicca ecléctica o la mezcla, eh, eh, quiero decir, en otras palabras, que esta Wicca tradicional o Wicca ecléctica es la división en cuanto a la práctica de creencias dentro de la Wicca en tradiciones con linaje o Wicca tradicional, también conocida con la B, la T y la W, BTW, por sus siglas en inglés y derivadas de los iniciados del propio Gerard Gardner. Se considera que la religión es una variedad más de la brujería pagana con prácticas, creencias y estructura organizativa e iniciática específicas, ¿no? Entonces, muy importante porque la organización iniciática específica tiene que ver demasiado justamente eh, lo que siempre he ido hablando. Aquí también creo que estamos viendo otro tatuaje con símbolos de Wicca. Mucho cuidado con lo que los jóvenes se tatúan. Pero volviendo al tema, esta forma de organización iniciática, organizativa, tiene que ver demasiado en la profecía bíblica con lo que es esta forma de organización que se ha adoptado, entre comillas, muchas iglesias la han adoptado, tiene que ver con esta forma de organización de los nicolaitas, ¿no? Sería importante dar un seminario sobre este tema de la forma de organización de los nicolaitas, pero es una organización humana que aún muchas iglesias han adoptado esta forma de organización. Y eso es muy, pero muy preocupante en este tiempo, porque a raíz de esta forma de organización nicolaita o wicana, bueno, se han ido dando términos como quién te da cobertura para ser pastor, ¿no? Entonces, ya esto muy fuertemente se ha ido abordando esto. Muchas iglesias han ido adoptando hasta tal punto de que te digan que quién te da cobertura. Pero esa doctrina de quién te da cobertura, la cobertura te la da Dios, por si acaso, te la da Jesucristo, pero bueno, esa forma de organización y esa doctrina de quién te da cobertura tiene su base en esa organización iniciática, por supuesto. Aquí en imágenes estamos viendo a Gerard Gardner, ¿no? Uno de los iniciadores de la Wicca, y eso es también muy importante eh, entenderlo. Entonces podemos decir ya como último, una última idea, la Wicca ecléctica deriva de la Wicca tradicional. En esa rama se han adoptado en general las estructuras rituales y principios éticos muy parecidos a la Wicca tradicional, ¿no? Entonces esto es muy importante, queridos hermanos, entender que en Bolivia existe la religión Wicca. Eh, Muy importante. A nivel mundial se ha expandido la religión Wicca. Aquí estamos viendo en tatuajes, ¿no? Que tiene mucho que ver, por los jóvenes les digo, tengan cuidado con lo que se tatúan. Entonces, la religión Wicca existe, hay diferentes aquelarres en Bolivia, ¿no? A nivel mundial ha sido expandido, bueno, y es una, eh,
Hay diferentes aquelarres que adoran a una mujer, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eh, esto es muy importante reflexionar. Queridos hermanos, son tiempos peligrosos, son tiempos que debemos estar preparados para el arrebatamiento. Es por eso que decimos no al ecumenismo, no a la conversación entre religiones, porque la esencia de la Wicca tradicional y el neopaganismo es la conversación entre religiones. Y eso es algo muy claro que debemos reflexionar. Dios los bendiga, queridos hermanos.